qué no dicen la doctrina bíblica? ¿Por qué no está? Bueno, primer punto, voy a demostrar, ya habiendo dicho esto, les voy a demostrar que la iglesia romana, aquí aparece la iglesia romana, y si me alcanza el tiempo les voy a hablar del gran robo del siglo. El gran robo del siglo, se robaron un nombre, se robaron el nombre apostólico y católico, se lo robaron en el año 382. Primero, la iglesia en Roma, él pregunta, todos creen que Jesús es Dios, sí, todo el mundo cree que Jesús es Dios, pero ¿ustedes creen que Jesús es el único Dios, el Padre? No. ¿Y por qué los apóstoles sí lo confesaron? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 16, toda la Biblia es versión antigua y en el texto griego, él sabe griego, que se lo explique. Dice, y el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios y Padre nuestro. ¿Por qué Pablo confiesa allí que Jesucristo es Dios y Padre nuestro? El mismo Señor nuestro, Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿Por qué si Pablo lo cree, por qué usted no lo cree? Por eso pregunto, ¿cuántos creen que Jesucristo es el único Dios, el Padre? Ninguno. Entonces no son esta iglesia, no son la verdadera iglesia. ¿Ustedes creen que Jesucristo es Dios? Vale, pero eso no. Los apóstoles confesaron que Jesucristo es el único Dios y Padre, el mismo Señor nuestro, Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿Qué más dice? Pablo lo dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 16, y ya les demostré donde Pablo dice que Jesucristo es el único Dios y lo llama Padre. Y si es único, es porque no hay otro. ¿Y ustedes por qué dicen que hay dos más? ¿Por qué dicen que hay dos más? Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, tres personas distintas. Los apóstoles nunca confesaron eso. ¿Dónde está eso en la Biblia? Pablo dice en la segunda carta a los Corintios 6, 16 al 18, dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El Dios que dijo que vendría y habitaría entre los hombres es Yahvé o Jehová, Isaías 52, 6. Apúntelo y léanlo. Yo mismo que hablo estaré presente. El Salmo 68, verso 17 en adelante, dice que Dios vendría al Sinaí, a su santuario. El que bajó en el Sinaí fue Jehová, el único Dios. Bajó al Sinaí, allí habló con Moisés, pero dice que Dios vendría al Sinaí, a su santuario, es decir, a su templo. Y dice que llevaría a lo alto, subiendo a lo alto, después de haber descendido, subiendo a lo alto, llevaría cautiva la cautividad, dando dones a los hombres. ¿Y qué más dice? Dice, para que habite entre los rebeldes Jehová Dios, el que habitó entre los hombres. Y fue el mismo, según lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, dice que él mismo fue el que descendió y subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y fue el que subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad. Pero ¿sabe qué dice el texto? Que fue el Padre que subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad. Y por eso Pablo llama allí a Jesucristo Padre. Dice allí, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salí en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toqué lo inmundo, y el Señor es Jesucristo. Y yo recibiré, y seré a vosotros por Padre. Vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bueno, en el video vimos la confusión que tiene el pastor al leer la cita de Efesios. Vamos a leerla, Efesios 4, donde citó que dice que Jesucristo es el Padre. Acá lo que dice en Efesios 4, versículo 5, dice, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Después del versículo 6 dice, hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y lo penetra todo y está en todos. Eso nosotros creemos los católicos, que hay un solo Dios y hay un solo Padre, hay un solo Hijo y hay un solo Espíritu Santo. Las tres personas es un solo Dios. Creemos nosotros en un solo Dios, pero en tres personas distintas. Eso es la confusión que tienen los unicitarios. Porque si uno va unos versículos más adelante, en realidad el último versículo del capítulo 4, que es el versículo 32, dice, por el contrario, sean mutuamente buenos y compasivos,
perdonándose los unos a los otros, como Dios, ahí cuando Pablo está nombrando a Dios, está hablando del Padre, como Dios los ha perdonado en Cristo. Y ahí se ve la diferencia entre el Padre y el Hijo. Creemos que es un solo Dios, pero en ese versículo se ve claramente que Dios Padre nos perdona y nos redime a través de Cristo. No puede ser que si está hablando de alguien que es Dios Padre y hable que en Él, dice, en Cristo nos redime. O sea, ahí vemos que es otra persona Cristo. Y si seguimos leyendo, hay un montón de textos que da y es claro, pero el pastor sigue insistiendo de que Jesucristo es el Padre. No entiende que en esencia, en el ser mismo de Dios, ellos son uno. Pero que en la economía de la salvación son tres personas distintas. El Padre, al Padre se lo adjudicamos como creador, aunque en el principio, dice, ya estaban los tres. Se cree que el Padre crea a través del Logos, que es el Hijo, en el Espíritu Santo. Están las tres personas unidas en la creación, pero la creación se lo adjudicamos más a Dios, Padre. La salvación es en el Hijo, pero siempre están implicados las tres personas, porque en realidad, en esencia, es uno solo. Eso es lo que no entienden los unicitarios. Ellos quieren ver que es una sola persona, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros creemos que es un solo Dios en esencia, pero en persona, en la economía de la salvación, no es el Padre el que se encarnó, es el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Los discípulos no recibieron al Hijo en Pentecostés, recibieron al Espíritu Santo, que es la tercera persona. Yo tengo que ir al Padre, dice, Jesús está hablando de él, que tiene que ir al Padre para enviarles el Paráclito. O sea, es alguien más el Paráclito. No es ni el Padre ni el Hijo. Es la tercera persona. Entonces, está claro que la Trinidad, como sí nombre, no aparece así, pero usando la lógica se entiende muy bien que se distingue, que tienen distintas funciones. El Hijo es el único que se hizo hombre. Nunca lo vimos al Padre. El mismo Cristo dice, sino aquel que viene del Padre. Es el mismo Jesús, el único que vio el Padre. Nosotros nunca vimos al Padre. Pero sí, los discípulos, por lo menos en la Biblia, aparece que los testimonios oculares sí lo vieron a la segunda persona, porque se encarnó. Y al Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia, es lo que hasta hoy en día está animando a la iglesia, es la promesa de Cristo, ¿no? De que Él iba a enviar el Paráclito, el Consolador, el que nos iba a acompañar hasta que Él vuelva. Esa sería la tercera persona de la Trinidad. Esto es lo que no entienden los unicitarios, ellos confunden que el Padre es el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso ellos quieren bautizar solo en el nombre de Jesús. Pero ya en Mateo 28, cuando termina el Evangelio de Mateo, el mandato que hace Jesús ya dice, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está bien explicitado lo que es la Trinidad, aunque esto va a llevar su tiempo para ser explicitado como dogma, ya en el 325, en el concilio de Nicea, cuando ya empiezan a salir algunas herejías que quieren negar la divinidad de Cristo y demás, ahí recién se va a dogmatizar el tema de la Trinidad. Pero eso no quiere decir que no podamos encontrar en la Biblia. Como dogma lo vamos a encontrar en el 325
¿Por qué? Porque la iglesia hace frente a los errores que se venían cometiendo como herejía, ¿no? Por ejemplo, el arrianismo, que negaba la divinidad de Jesús o la igualdad de Jesús con el Padre. Entonces, bueno, ahí en la iglesia, en concilio, se reúnen para definir qué es lo que tiene que creer la iglesia. Y vemos que los unicitarios vuelven a caer en herejías que ya el cristianismo primitivo ha pasado y ha corregido. Pero como ellos tienen la libre interpretación, vuelven a caer en muchas herejías. Bueno, quería dejar este video cortito explicando un poco de cómo los unicitarios es una herejía que ya la iglesia en su momento había condenado. Muchas gracias.